Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Villanueva, soy interno de enfermería y el día de hoy vamos a ver en esta cápsula nueva del programa Salud del Ser, vamos a ver un nuevo temita llamado las vacunas, ¿ya? Que está súper en boga también porque están las vacunas de COVID, la vacuna de la influenza, la vacuna de la neumonía, a ver tipos de vacunas que estamos trabajando en este minuto nosotros. Así que para que vayamos interiorizándonos un poquito más sobre este tema y para saber qué vacuna les conviene a ustedes, por qué debemos vacunarnos y todo eso. Los temas anteriores espero que les hayan gustado a ustedes, la diabetes, hipertensión, el lavado de manos, si no me equivoco, esos son los 3 temitas que hemos hablado en las 3 cápsulas anteriores. Y el día de hoy, como les dije, vamos a hablar de las vacunas. Partiendo por la vacuna de la influenza, que es una vacuna en realidad que se coloca anualmente. Cuando nosotros somos niños, por ejemplo, eso tiene un esquema especial, las cuales son 2 dosis, y cuando ya vamos creciendo, una dosis anual, ¿cierto? Vamos a partir entonces explicando un poquito como la generalidad de lo que es la influenza para que entiendan ustedes, o más conocido como la gripe, influenza o gripe que nos puede dar a nosotros, que en realidad es una enfermedad respiratoria aguda, ya es súper infecciosa, o sea, podemos contagiar también mucho a mucha gente. Si no hay un control podemos causar epidemia de esta enfermedad y el aumento de la demanda de esto, ¿qué es lo que colapsa? Los CESFAM y los hospitales. ¿Por qué? Porque como es un virus respiratorio la gente se asusta y va de inmediato a estos centros para poder atenderse. Esto también tiene un porcentaje de mortalidad alto, pero ¿qué pasa? Como tenemos la vacuna, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Más que no contagiarnos, el objetivo de todas las vacunas es la disminución de la mortalidad, que esa es la función que genera esta vacuna en este caso de la influenza. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Por ejemplo, la población infantil, los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas. Enfermedades crónicas como las que dije anteriormente en los otros programas, que era hipertensión, diabetes, y hay muchas enfermedades más, que también quizás vamos a hablar una de esta semana sobre las enfermedades crónicas, que son las enfermedades no transmisibles. Como les explicaba entonces, un virus respiratorio ya generado por el virus de la influenza, que es más conocido influenza gripe. Hay distintos tipos de influenza. Tenemos la influenza A, B
C y D. Son 4 tipos de influenza. Pero la A y la B causan, por ejemplo, epidemias estacionales. En invierno, lo que nos pasa a nosotros. En invierno a nosotros nos causa, la mayoría de la gente hoy tiene influenza o gripe. Ya, influenza, quizás tengamos 200 casos de influenza. Ya, que eso es normal en realidad. Y la C es la que causa una enfermedad respiratoria igualmente, pero no causa epidemias. Porque la A y la B causan epidemias, la C no causa epidemias, y la D solamente afecta principalmente al ganado. Entonces la D a nosotros no nos afecta porque es al ganado. En este caso nosotros nos vemos afectados por la A, la B y la C. La influenza de A ya tiene 2 proteínas en la superficie, así como general en realidad porque tiene un nombre muy específico, pero vamos a decir que está compuesta por 2 proteínas en la superficie. Y los 2 tipos de influenza más conocidos y más frecuentes son la H1N1 y H3N2. Esas son las 2. Ya el año 2009 emergió el virus A, la H1N1. Ahí recién se insertó este nuevo tipo de virus, ya que sería como la pandemia que hubo. No sé si recuerdan ustedes del 2009, que hubo mucha gente contagiada por la H1N1 o fiebre porcina que le llamaban, que no sabíamos por qué venía, de dónde venía, ni nada. Pero en realidad era el virus influenza A, tipo A. También tenemos el tipo B, que el tipo B no tiene subtipos, solamente se dividen en la forma, se dividen en líneas y cepas, ¿ya? Vamos a hablar entonces de los signos y síntomas que nosotros tenemos acá, como el virus de la influenza. Los típicos que toda la gente, los papás saben en casa, que son la fiebre del niño que aparezca bruscamente. Por ejemplo, hoy andamos bien y de repente a la tarde estamos con 38,5 o 39, mantenida durante 3 días. Ya podríamos nosotros ya entrar a sospechar de inmediato que es un cuadro viral, en este caso, que sea acompañado por dificultad respiratoria, congestión nasal. Ahí vamos a ir viendo. También tenemos la mialgia. Mialgia es el nombre técnico que utilizamos nosotros, pero en realidad la mialgia tiene un significado del dolor muscular en realidad, ¿ya? Los músculos de la espalda molestan harto por el tema pulmonar. Dolor de garganta también tenemos. Tal el estado de postración que se llama, que es el estado que uno está en cama, que uno tiene cansado, quiere estar en cama, eso. También tenemos la tos, que es el compromiso del epitelio traqueal. Epitelio se refiere a la capa celular que nosotros tenemos en la tráquea, ¿ya? Por eso a nosotros se nos empieza a generar la tos. También tenemos rinorrea, que es el término médico que se utiliza, pero rinorrea se refiere a la secreción nasal. Ya tenemos dolores de cabeza, ardor aquí arriba, como en el cuellito, ya, que se llama ardor subesternal. Este es el esternón, arriba, acá. Sentimos un ardor en realidad, que es como un cansancio, tanto toser. Tenemos síntomas oculares, que en realidad nos molesta los ojos porque queremos nosotros estar acostados, nos sentimos mal, el malestar en general a nosotros nos molesta los ojos. Y también, bueno, el dolor de cabeza, como le dije anteriormente. La enfermedad de la influenza puede ser leve, moderada o grave. Ya cuando llegamos a un punto grave, esa parte, la gravedad puede ser que ya nosotros nos recuperemos en su totalidad, o ya nos vayamos a la parte mortal, que puede suceder. La hospitalización y la muerte más frecuentes son a todos los grupos de riesgo, los que dije anteriormente: menores de edad, o sea, los infantiles que le llaman, los pediátricos, adulto mayor, patologías crónicas y embarazadas. Esos son los grupos de personas que tienen mayor porcentaje de estar mucho más afectados por este virus, más que nosotros, por ejemplo, que no tenemos ninguna enfermedad. Los tipos de transmisión que tiene el virus son de persona a persona a través de gotitas. ¿A qué refiero con gotitas? Cuando uno habla, por ejemplo, nos salta a nosotros saliva, eso se llama gotitas. Estas gotitas contienen el virus. Entonces, ¿cuándo se producen estas? Cuando nosotros tosemos o estornudamos. Por eso es importante cómo tapar un estornudo. De repente la gente se pone la mano así y estornuda. Pero lo ideal, antebrazo, estornudamos, porque es más grande y nos tapamos los virus. En cambio, si hacemos así y nos quedan en las manos. También está el contacto directo o indirecto a través de las secreciones respiratorias que contienen el virus. En adultos, nosotros, el tema del contagio, el adulto puede contagiar un día antes hasta 5 días después del inicio de la enfermedad.
o sea, de los síntomas. Y los niños pueden contagiar más de 10 días. Entonces, ¿por qué a los niños, lo ideal, cuando el niño tiene gripe o influenza, lo ideal es no juntarlo con nadie del grupo de riesgo, en este caso, niños, adultos mayores, enfermedades crónicas o embarazadas? ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, los niños duran 10 días el contagio. Ellos pueden contagiar durante 10 días. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esta enfermedad de la influenza? A través de la vacunación, obviamente, que es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad. El virus, nosotros inyectamos el virus inactivo de la influenza, por ende el cuerpo empieza a generar los anticuerpos para estos virus. Al tiro vamos a hablar un poco más de la vacuna. La inmunidad de origen vacunal, que es la que yo le estoy diciendo recién por la vacuna, se atenúa con el tiempo. Entonces, esto genera y luego se empieza a atenuar nuestra protección, para decirlo así. Entonces, por eso es importante ser periódico en la vacunación, que en realidad en Chile nosotros nuestro plan de vacunación de influenza es cada un año. Cada 12 meses lo ideal es nosotros poder inocularnos con esta vacuna de la influenza. La vacunación para personas mayores y niños, ¿cuál es el objetivo? Reducir la gravedad de esta enfermedad, las complicaciones y obviamente lo que le decía al principio, la muerte. La vacunación es importante y son los primeros grupos de riesgo que nosotros estamos vacunando a todas las personas que sean embarazadas, tercera edad, infantiles, en este caso pediátricos, y enfermedades crónicas. Recuérdenlo. También las vacunas, para que todos estén seguros, son vacunas seguras, eficaces, que se utilizan hace más de 60 años. Entonces no son cosas nuevas que nosotros estemos probando este año, 2021 o 2022 en este caso, que ya sería para el próximo. Entonces la gente, lo ideal es que no les tenga miedo a las vacunas. Cuando hay gente que dice yo me vacuné y me resfrié, en realidad no puede ser, porque el virus es inactivo. Por ende, al ser inactivo no está reproduciéndose en nuestro cuerpo. Y al no reproducirse en nosotros, no nos genera ninguna enfermedad. Lo que sí puede ser es que nosotros, como nos vacunamos, no tenemos dolor de cabeza, espalda, dolor de cuerpo entero, nos acostamos y sentimos como más decaído. Hay gente que se despreocupa y se desabriga un poco más porque siente calor y ahí se genera una enfermedad. Ahí uno se resfría, por decirlo así, pero se resfría porque uno no se cuidó, pero no fue por la vacuna en realidad. Que muchos asocian eso, pero eso no sucede celularmente en nosotros. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda la vacunación anual a embarazadas en cualquier fase de gestación, pero en realidad esas reglas van cambiando anualmente. O sea, por ejemplo, si el MinSal a nosotros nos dice este año, chicos, solamente pueden vacunar embarazadas desde 10 semanas. 10 semanas se respeta. Los niños de 6 meses a 5 años, que es importante vacunarlo, que es la población pediátrica de riesgo, personas mayores de 65 años, enfermedades crónicas y nosotros como profesionales de salud que estamos expuestos a muchos virus a nivel intrahospitalario como extrahospitalario. Medidas generales para la prevención de este virus: lavarse las manos regularmente, como lo enseñé en la primera cápsula, cómo lavarnos las manos. Quizás lo vamos a ir recordando en otras cápsulas, igual por el tema del coronavirus, ¿ya? Porque se utiliza mucho. Cubrirnos las nariz y con pañuelo o servilleta o el antebrazo. Eso es lo importante, no con las manos, ya que nos quedan sucias. Como lo dije anteriormente en este video también, antebrazo, estornudamos o tosemos y no tenemos ningún problema con andar contagiando a los demás, porque recordemos que se contagia a través de gotas. Por ende, si nosotros estornudamos así, aparte de nosotros contaminar nuestras manos, nos queda espacios interdigitales, el cual el virus puede viajar, y al viajar contagiamos a otra persona. Evitar cambios bruscos de temperatura. Eso también nos ayuda a nosotros a evitar el virus. Evitar besar la boca de los niños en realidad, ¿ya? Obviamente en este tema de invierno, donde más se propaga el virus y donde más gente está contagiada, evitar el contacto directo con personas que estén enfermas. Ya, por ejemplo, si yo estoy de la tercera edad o tienen niños, lo ideal es que esa persona esté con su grupo familiar, pero que no, los niños no vayan a ver a sus abuelos, porque en realidad, como los niños dura 10 días, los días de transmisión de este virus, podemos contagiar al abuelo y puede ser mortal para ellos. Y evitar las aglomeraciones, que eso no solamente para esta enfermedad, sino que para todas las enfermedades, como nosotros sabemos, cualquier aglomeración puede que nosotros contagiar a todos, o la otra persona, entre 6 y 50 personas, puede que vayan varios contagiados y nos contagien a nosotros. La campaña de vacunación contra la influenza
siempre tienen metas que nosotros trabajamos, por ejemplo, como CESFAM, como vacunatorio. Nuestra meta, por ejemplo, para este año es vacunar el 85% de la población nacional por grupo objetivo. Todos los grupos objetivos que elige anteriormente, eso. La campaña nosotros comenzó el 5 de abril y hasta el día de hoy nosotros estamos vacunando con campaña de influenza. La característica de la vacuna de la influenza, que es la que nosotros trabajamos acá en Chile, el laboratorio Abbott, llamada Influvac, la vacuna, es una vacuna inactivada, trivalente. ¿A qué se refiere con tri? Que es para 3 cepas. 2 cepas de la influenza A, que era H1N1, H3N2, y una cepa de la influenza B. Si ustedes van a la farmacia, por ejemplo, le pueden vender la tetra, que es para 4 cepas. Las contraindicaciones y reacciones adversas de la vacuna, por ejemplo, las contraindicaciones son la hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, ya sea los componentes de la vacuna son la ovoalbúmina, la traza de huevo en realidad, o la proteína del huevo. Y eso se prueba, por ejemplo, en niños. Lo ideal, a 10 meses aproximadamente, empezar a darle la clara del huevo para ver si el niño tiene alguna reacción alérgica, cosa de nosotros poder vacunarlo con esa vacuna. Al formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio y un polisorbato 80 o la gentamicina, que es un antibiótico. Entonces nosotros en realidad, como son componentes súper específicos, las personas que tienen alguna sensibilidad a esto, más que lo importante que es la proteína al huevo, o mejor dicho, al huevo y a la gentamicina, esas son personas que nosotros no podríamos vacunar con la vacuna de influenza. Pero por ejemplo, alguien que come queque, en realidad el queque está hecho con huevo y no tiene ninguna reacción, pero dice que es alérgico al huevo, el paciente se puede vacunar ya que ha consumido huevo y no le ha pasado nada. Si algún paciente tiene alguna alergia alimentaria aparte del huevo, se puede vacunar sin ningún problema. No hay una contraindicación si es alérgico, por ejemplo, a la palta, al pan, a la harina, a las masas, al jugo o a la fruta. No hay contraindicaciones. Reacciones adversas que podemos tener nosotros al momento de la administración de la vacuna. Las más comunes, son cefalea, sudoración, mialgia, fiebre, malestar general, escalofrío, fatiga, que son reacciones del cuerpo que aproximadamente duran entre 1 y 2 días. Esas son sistémicas. También tenemos las locales, que es el enrojecimiento de la zona de punción, edema, dolor, que se nos coloca moradito el brazo. Son cosas normales que de repente suceden. La advertencia que nosotros tenemos que tener y las precauciones, que igual que todas las vacunas son inyectables, por ende tenemos que preocuparnos mucho del tema de nosotros como profesionales de la salud, el sitio de punción, que hasta los 12 meses es en la pierna, y luego ya nosotros pasamos al músculo del hombro que se llama deltoides. Empezamos a vacunar el músculo deltoides. La duración de protección de esta vacuna, lo ideal es toda la temporada que nosotros estamos esperando la siguiente dosis, pero duraron aproximadamente como 4 meses después de la vacunación. En este caso, por ejemplo, nosotros nos vacunamos ahora en mayo, junio, julio, agosto, septiembre aproximadamente, pero en septiembre ya está bajando en realidad los contagios sobre esta enfermedad. Recordemos entonces cuáles eran los pueblos objetivos: embarazadas, adultos mayores, enfermos crónicos y pediátricos, ¿cierto? Esos son los grupos objetivos que nosotros tenemos que lograr siempre vacunar primero que todos, y los funcionarios de salud. Enfermos crónicos se consideran personas entre 11 y 64 años, portadores de cualquier enfermedad, ya sea enfermedades crónicas como pulmonares, neurológicas, renales. Hay muchos tipos, por ejemplo las pulmonares, ¿cuáles podemos encontrar? Asma, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, y neurológicas tenemos neuromusculares congénitas o adquiridas, que nos pueden generar algún trastorno de deglución, por ejemplo. Eso se puede como neurológica. Enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, etapa 4, diálisis. Esos son pacientes que sí o sí son crónicos y se pueden vacunar. Enfermedades hepáticas también pasa como crónico, metabólica, ya sea diabetes, hipertensión, como les decía a ustedes, cardiopatías, hipertensión, bueno, el tratamiento, ¿qué más? La obesidad también.
enfermedades mentales, autoinmunes, el cáncer, varias patologías en realidad que ustedes las pueden ir buscando si gustan y para saber si son o no pacientes para poder vacunarse crónico. Las embarazadas en cualquier etapa del embarazo, niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años. En el colegio normalmente están vacunando de primero a quinto básico, a primero o tercero básico aproximadamente, van a vacunarlo en los colegios, así que no hay problema en eso para vacunarse. Hay otras que son prioridades también, que son por ejemplo los cuidadores, personas en situación de calle, gendarmería, recolectores de basura, los de los ministerios, transportes, trabajadores sexuales, alumnos, escuela PDI, carabineros, Fuerza Armada, Fuerza Aérea. Todos esos tipos de gente se puede vacunar igual como prioritario. Hay un esquema de vacunación que hay que completar. En los niños, por ejemplo, de 6 meses, que se coloca, si nunca se ha colocado la vacuna, se colocan 2 dosis. 0,25, 4 semanas, 0,25. Son esquemas que en realidad se van completando, así que, como le decía anteriormente, pues puede ser que le coloquemos 0,25 y luego ya al otro año le coloquen 0,5. Y ahí comienza su etapa de vacunación normal con 0,5. La técnica de administración de la vacuna siempre va a ser en 90 grados, por ende, el pie o el músculo. Y la vacuna va así, 90 grados. Es una jeringa prellenada que viene lista. En realidad nosotros no tenemos que hacer ninguna manipulación de cargar algún medicamento, cargar la vacuna, sino que nosotros sacamos el tapón, la tapa de la jeringa y está lista con la aguja y puncionamos al paciente. Lactantes menores de 12 meses se coloca en el tercio medio de la cara anterolateral del músculo. Del músculo de acá del muslo, ya en la pierna, como le decía, hasta los 12 meses. Luego de eso se coloca en el músculo deltoides entre 2 a 4 traverses de dedo. Por eso nosotros acá en los bebés, por ejemplo, son 2 porque son chiquititos. 2, nosotros fijamos músculo y vacunamos. La técnica de administración que nosotros tenemos, como les explicaba, nosotros buscamos de 2 en los bebés 2, adulto puede ser 4 o 3. Fijamos el músculo y puncionamos al paciente con la vacuna, con la jeringa llenada que viene. Recordemos que no tenemos que preparar nosotros. Para una vacunación segura, nosotros tenemos que tener varios correctos, que nosotros le llamamos como en salud, que son paciente correcto, hora correcta, dosis correcta, medicamento correcto, vía correcta. Esos son correctos que nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, paciente correcto, tú te llamas Felipe, mi nombre es Felipe Villanueva, sí, Felipe Villanueva, dosis 0,5, 0,5. Vacuna de influenza, compruebo. A la hora, hoy día le toca hoy y vemos si el sitio de punción está bien, que es deltoide izquierdo de preferencia. Técnica séptica, en realidad la técnica limpia que nosotros vamos a utilizar, el lavado de manos, el lugar esté limpio, el algodón limpio, todo lo que vamos a utilizar esté bien. El paciente siempre tiene que estar sentado. Hay algunos pacientes que quieren estar de pie, pero hay que preguntarles siempre si se han vacunado anteriormente y han tenido algún problema. Hay pacientes que se desmayan, por ende, esos pacientes siempre se les recomienda vacunarlos en camilla. Nosotros los acostamos y los podemos vacunar sin ningún problema. Tenemos distintos tipos de monitoreo o vigilancia. A nivel local, por ejemplo, tenemos el ESAVI, que el ESAVI son, por ejemplo, al paciente se siente mal o comienza con mucho dolor, mareo, dificultad respiratoria. Nosotros a eso le llamamos un ESAVI, el cual tenemos que notificarlo a nivel de MinSal. Así que espero les guste, chicos, en este programa Salud del Ser. Nos vemos.